Dicen que la venganza es ruidosa, con gritos y portazos. Pero, ¿y si la venganza fuera tan silenciosa que nadie la notara hasta que ya fuera demasiado tarde? Imagínate esta escena: mis padres y mi hermana con maletas en la mano, parados frente a una puerta que no les pertenece. Sus rostros cansados, su orgullo roto. Tocan, esperan, suplican. Pero la persona que está dentro no es el mismo hijo obediente de antes. Esa noche entendieron lo que significa perderlo todo. ¿Te imaginas cómo llegamos a ese punto? ¿Qué clase de traición puede romper la sangre misma que te dio la vida? Aquí es donde la mayoría cree tener la respuesta equivocada, que la traición empezó con un pleito familiar cualquiera, con un malentendido. No. Lo que me hicieron fue calculado, frío y disfrazado de cariño. Y la forma en que respondí no fue con gritos, sino con un movimiento que los dejó sin nada. Ahora déjame contarte la historia desde el principio. Nací y crecí en Guadalajara, en una colonia donde todos se conocen, y la palabra de tu familia pesa más que cualquier contrato. Mi papá siempre fue respetado en la parroquia, mi mamá organizaba las kermeses y mi hermana mayor, Lucía, era la niña de oro, la que todos alababan, aunque metiera la pata. Yo, en cambio, era el que trabajaba sin ruido, el que pagaba cuentas, el que se mataba en horas extra para cumplir con lo que otros olvidaban. Cuando tuve 30 y tantos logré comprar una casita en la zona de Providencia. No era lujosa, pero era mía: 3 recámaras, un jardincito donde apenas crecían unas bugambilias y paredes que necesitaban pintura cada 2 años. No importaba. Cada ladrillo estaba pagado con mi sudor. Esa casa era mi refugio. Mis padres solían decirme: mijo, este es tu lugar seguro. Lucía, en cambio, con su sonrisa de siempre, me decía: qué tierna tu casita, parece de muñecas. Yo me reía, aunque en el fondo dolía que la redujera a un chiste. El verdadero problema empezó cuando mi papá enfermó. Para ayudar, ofrecí hacerme cargo temporalmente de la hipoteca, que ya casi estaba liquidada. No es caridad, les dije, es familia. Ellos aceptaron sin chistar. Yo me sentía orgulloso, estaba cumpliendo con el papel de caballero, el hijo responsable que sostiene a todos. Lo que no sabía es que mientras yo firmaba los cheques cada mes, ellos movían papeles por detrás. Con la ayuda de un abogado de la familia, un compadre de mi papá, de esos que brindan en cada bautizo, modificaron un fideicomiso y cambiaron la escritura. Mi nombre desapareció. La casa que yo sudé para pagar, de pronto aparecía a nombre de ellos. Cuando me llegó la notificación del banco pensé que era un error de sistema, pero al leer bien vi los nombres, mis papás y Lucía, como nuevos dueños. Mi nombre ni siquiera estaba en las letras chiquitas. Ahí entendí que el error había sido mío: confiar ciegamente en la sangre. No armé un escándalo. Esa misma tarde, pude haber ido a la casa de mis padres en la colonia Chapultepec Country, gritarles en la cara, exigir explicaciones. Pero aprendí desde joven que los gritos solo sirven para darle gusto al enemigo. Ellos se alimentan de tu rabia, la usan para pintarte como el loco. Así que guardé silencio. Cuando recibí la carta del banco en mis manos, la doblé con calma y la metí en el cajón de mi escritorio. Me serví un café de olla bien cargado, puse un disco de Chabela Vargas y me quedé mirando el techo. Sentía que el aire pesaba, como si cada respiración me costara un recuerdo de confianza rota. A los pocos días, durante la comida familiar de los domingos, me senté frente a ellos como si nada. En la mesa había pozole rojo, tostadas con crema y agua fresca de Jamaica. Todos reían, sobre todo Lucía, con ese tono de superioridad que siempre llevaba colgado como un collar. Yo la miraba y pensaba: todavía no sabe que lo sé. Mi papá me preguntó cómo iba el trabajo en la constructora. Mi mamá me sirvió más carne de puerco. Lucía me contó de un viaje que quería hacer a Cancún. Yo asentía, sonreía servicial como siempre. Ninguno notó que detrás de mis gestos estaba trazando un plan. En mi interior decidí que no iba a pedir cuentas. No iba a rogarles ni una sola explicación. Lo que había que hacer era simple: cortar el flujo de dinero. El banco no veía apellidos, solo veía pagos. Y esos pagos salían de mi bolsa. El primer mes que dejé de transferir no pasó nada. Ni una llamada ni una carta. Solo un silencio que parecía cómplice. El segundo mes comenzaron los avisos, primero un correo electrónico, después una llamada a la oficina. Yo me limité a contestar: lo revisaré. En el tercer mes los nervios empezaron a aparecer en las miradas de mis padres. Durante una misa en la iglesia de San Juan de Dios, mi mamá me preguntó al oído: «Mijo, ¿no se habrá atrasado algo con el banco?». Yo fingí sorpresa, le di un beso en la frente y respondí con dulzura:
No te preocupes, todo está en orden. Pero por dentro, ya me saboreaba la tormenta que se avecinaba. El cuarto mes, la primera notificación oficial de embargo, llegó a la casa que ya no era mía. Los vecinos empezaron a murmurar. En la tienda de la esquina escuché a la señora decir: «Pobres, parece que se les viene el banco encima». Yo pagué mis tortillas y salí sin voltear, aunque por dentro sonreía. Lucía fue la primera en quebrarse. Una noche me llamó llorando con la voz hecha trizas: «Nos quieren quitar la casa. Tienes que ayudarme, por favor». La dejé hablar, escuchar cada sollozo, cada súplica. Cuando hizo una pausa respondí con calma: «La casa, pero si ya no es mía. ¿Recuerdas?». El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mi propio corazón latir. La noticia corrió más rápido que el viento en la plaza de Tlaquepaque. En cada esquina, en cada fonda había un rumor distinto: que los van a sacar de la casa, que ya están en lista negra en el banco. Y en un barrio donde todos se conocen, el chisme es peor que cualquier sentencia judicial. Yo me convertí en el espectador silencioso de su caída. Cada vez que pasaba frente a la casa veía la cortina metálica a medio cerrar, las luces apagadas y la cara larga de mi papá sentado en la banqueta como si esperara un milagro. El quinto mes llegó la notificación final: procedimiento de embargo. El papel estaba pegado con cinta en la puerta, bien visible para todo el vecindario. Doña Carmen, la vecina que siempre llevaba rebozo negro, comentó en voz alta frente a la tienda: «Pues ni modo tanto presumir, y ahora mira». La frase se clavó como cuchillo en el orgullo de mi madre. En la misa del domingo algunos se acercaban con falsa compasión. «Estamos orando por ustedes», decían. Pero todos sabíamos que esas oraciones eran solo excusa para alargar el chisme. Lucía ya no levantaba la cara. Había perdido esa altivez que usaba como armadura. Cuando el banco envió a los empleados para hacer el inventario, fue un espectáculo. Camionetas estacionadas, hombres entrando y saliendo con carpetas, revisando cada rincón. Yo observaba desde la esquina, tomando un café en vaso de unicel sin ser visto. Sentía que el aire olía a justicia, aunque no la justicia de un juez, sino la justicia de la vida misma. Mi papá me llamó esa noche. Su voz, antes firme y orgullosa, sonaba cansada, con grietas imposibles de disimular. «Hijo, necesitamos hablar». Yo cerré los ojos recordando la carta del banco meses atrás y respondí: «Claro, papá, pero recuerda, yo ya no figuro en nada de esa casa». La línea se quedó en silencio, solo se escuchaba su respiración pesada. El sexto mes llegó como una tormenta. El banco tomó posesión. Camiones de mudanza estacionados frente a la puerta, trabajadores metiendo muebles a cajas de cartón, colchones amarrados con cuerdas, televisores envueltos en plástico. Todo bajo la mirada curiosa de los vecinos que fingían barrer la banqueta o regar plantas solo para no perder detalle. Lucía se quebró de nuevo. Esta vez me gritó por teléfono: «Es tu culpa. Si hubieras seguido pagando, nada de esto pasaría». Yo respiré hondo y contesté con calma: «Te equivocas, Lucía. Yo pagué mientras fue mi casa. Después de que me borraron, el trato se acabó». Su grito se convirtió en sollozo y luego en un silencio que heló la noche. Esa misma tarde vi con mis propios ojos cómo la casa que había levantado con mi esfuerzo quedaba vacía, las paredes desnudas, el jardín sin alma. Y allí en el umbral mi madre me miró. No me dijo nada, solo levantó la mano en un gesto que mezclaba súplica y vergüenza. Yo no me acerqué, porque sabía que lo peor para ellos no era perder la casa, sino perder la mirada de respeto de toda la colonia. El día que los vi con las maletas frente a mi puerta, fue como ver una escena de teatro que llevaba meses ensayándose en silencio. Mis padres y Lucía parecían exiliados, no la familia orgullosa que alguna vez ocupó una casa en Providencia. Bajo la luz amarillenta del farol de la calle, sus rostros parecían más viejos, más gastados, como si los meses de angustia les hubieran robado años enteros de vida. Me quedé quieto mirándolos desde la ventana. Por un instante pensé que era una broma cruel del destino. Ellos, que me habían borrado de mis propias escrituras, ahora tocaban mi timbre suplicando entrar. Mi madre habló primero con esa voz quebrada que nunca había usado conmigo: «Mijo, solo necesitamos unos días. No tenemos a dónde ir». Sentí un nudo en la garganta, pero no de compasión, sino de memoria. Recordé cada recibo pagado, cada noche en vela, pensando en cómo mantener en pie aquella casa. Recordé también la sonrisa de Lucía, el día que presumió: «Ya es nuestra hermano, gracias por ayudar».
En ese instante entendí que no era un error, que siempre había sido una decisión fría y calculada. Los invité a pasar la mirada, no la casa, porque lo único que tenía para mostrarles era mi nuevo departamento pequeño, modesto, en una colonia tranquila pero enteramente mío. Sin trampas, sin nombres ajenos, sin abogados de por medio. Cada mueble lo había comprado al contado, cada pared llevaba el olor de mi esfuerzo limpio. Lucía intentó hablar, pero sus palabras se atoraron. Su rostro estaba desencajado, como si no pudiera aceptar que ahora era yo quien tenía el techo seguro, y ella la que pedía posada. Mi padre, en cambio, apenas levantó la vista. Su orgullo caído pesaba más que las maletas. Me apoyé en el marco de la puerta y los observé. Sentí que toda mi vida, con sus traiciones y silencios, había conducido a ese momento. Podía abrirles, ofrecerles refugio, volver a cargar con una deuda emocional que nunca se pagaría. O podía mostrarles que las decisiones tienen consecuencias. Lo siento, dije al fin, con una calma que me sorprendió. Este lugar ya está pagado, y no comparto más. Vi cómo el rostro de mi madre se deshacía en lágrimas, cómo Lucía apretaba los dientes queriendo soltar un grito que nunca salió, cómo mi padre agachaba la cabeza resignado. Cerré la puerta despacio, dejando del otro lado no solo a mi familia, sino a toda una historia de abuso disfrazado de cariño. Lo que ellos no sabían es que esa noche apenas era el inicio de un nuevo capítulo, porque la verdadera venganza no estaba en negarles techo, sino en lo que aún me guardaba bajo llave, la verdad que nadie más conocía, y que podría destruirlos más que cualquier embargo. Esa noche dormí con un silencio distinto. No era la calma de siempre, sino una paz pesada, la de alguien que finalmente había puesto un límite. Mientras en mi puerta quedaban lágrimas y reproches, dentro de mi departamento reinaba un orden casi ritual. Miré alrededor: un sofá comprado en el tianguis de San Juan de Dios, la mesa de madera que me vendió un carpintero de Tonalá, la estufa pequeña donde apenas cabían 2 ollas. Nada era lujoso, pero todo era mío. Cada objeto tenía la dignidad de haber sido pagado en efectivo, sin letras chiquitas, sin nombres compartidos. Esa era mi verdadera victoria. Sin embargo, mi mente no podía dejar de regresar a la escena de la puerta. ¿Cómo había llegado mi familia a ese punto? ¿En qué momento decidieron que borrar mi nombre valía más que nuestra sangre? Y sobre todo, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Me serví un tequila con sal y limón, y mientras lo bebía recordé los papeles que guardaba en una caja metálica bajo la cama. Nadie lo sabía, pero yo había conservado todos los recibos originales de los pagos de la hipoteca, con mi nombre, mi firma y las fechas. No eran solo papeles, eran pruebas, huellas de que aquella casa existió gracias a mí. En más de una ocasión pensé en mostrarlos, en restregarle a la colonia entera que mi familia había vivido a costa de mi esfuerzo. Imaginaba a Lucía intentando explicar en la cantina del barrio cómo la casa de muñecas que tanto presumía en realidad había sido levantada por el hermano, al que despreciaba. La sola imagen me sacaba una sonrisa. Pero no tenía prisa. Aprendí que la venganza no es inmediata. Es como el maíz que se cocina a fuego lento. Para un buen pozole se necesita tiempo para que reviente y muestre todo su sabor. Yo estaba dispuesto a esperar. Los días siguientes, cada vez que volvía del trabajo, veía a mis padres y a Lucía vagando por la colonia. Un día los encontré en la plaza comiendo tortas ahogadas envueltas en servilletas, con la mirada perdida. Otro día supe por los murmullos que estaban durmiendo en casa de un tío lejano, en un cuarto improvisado. La caída era total. Y ahí entendí que el golpe final no sería económico, sino moral. Ellos habían jugado con el honor de la familia, y en México, cuando el honor se mancha, es casi imposible limpiarlo. Yo aún tenía la carta bajo la manga, esa caja metálica con recibos, contratos y mensajes de texto que demostraban toda la verdad. No sabía cuándo la usaría, pero sí sabía algo: cuando lo hiciera no solo perderían una casa, perderían la poca credibilidad que les quedaba en la comunidad. Esa certeza me acompañó como un secreto ardiente. Y cada noche antes de dormir, abría la caja, revisaba los papeles y me repetía a mí mismo: el que espera gana. En México no necesitas periódicos para difundir una noticia, basta con las vecinas en la tiendita, los parroquianos en la cantina y los chismes que vuelan en la plaza. Y en ese pequeño universo mi familia se convirtió en el espectáculo favorito. Primero fueron los susurros, que ya no tienen crédito, que los corrieron de su propia casa. Después se volvió un murmullo más fuerte, al punto de que la señora de Labarrotes se atrevió a decir frente a todos: dicen que ni siquiera era suya la casa, que el hijo fue el que pagó todo.
Yo no confirmé ni negué. Me limité a comprar mis cigarros, dar las gracias y salir sabiendo que esa semilla germinaría sola. En la parroquia, el padre trataba de consolar a mi madre con frases piadosas, pero lo que escuchaba realmente la gente era otra cosa. Ya no tienen dónde vivir. En la oficina de mi trabajo incluso un compañero me comentó con cinismo: «Oye, tu hermana me escribió en redes pidiendo recomendaciones de renta». Qué raro, ¿no? Yo sonreí apenas guardando la compostura, porque sabía que lo que parecía un rumor era en realidad la antesala de la verdad. Una tarde me encontré con un viejo socio de mi papá en una cantina de Avenida Chapultepec. Entre tequila y cerveza me dijo sin rodeos: «Tu jefe anda diciendo que fuiste tú quien hundió la familia». Lo miré a los ojos y respondí tranquilo: «¿De veras? Pues los papeles cuentan otra historia». Esa frase quedó flotando en el aire como pólvora. No necesitaba mostrar nada todavía. Bastaba con que supieran que yo tenía algo bajo la manga. Los rumores crecieron como fuego en hierba seca. En la plaza, en los pasillos del mercado, en cada esquina, ya no hablaban de los González, sino de la familia que se quedó sin nada. Y aunque me dolía ver a mis padres caminar cabizbajos, también sabía que era el reflejo de sus propias decisiones. Una noche, mientras revisaba la caja metálica con mis recibos y mensajes impresos, me hice una pregunta. ¿Debía exponerlos de una vez frente a todos y acabar con su reputación, o dejar que se consumieran lentamente devorados por el rumor y la vergüenza? Me recosté en la cama con la respuesta en suspenso, porque tal vez lo más cruel no era destruirlos con un golpe final, sino dejar que cada palabra en boca de los vecinos se convirtiera en cuchillo. Cuando una familia pierde una casa, pierde más que paredes y techo. Pierde la cara frente a la comunidad. Mis padres desesperados empezaron a moverse buscando ayuda donde antes recibían aplausos. El primer intento fue con un tío lejano en Zapopan. Mi madre lo visitó con lágrimas en los ojos pidiéndole un préstamo para reponerse. La respuesta fue cortante: «Comadre, con la situación como está apenas si me alcanza para los míos». «Lo siento». Volvieron cabizbajos. La colonia entera supo del rechazo antes que yo. En la fonda de Doña Lupita ya comentaban: «Ni los parientes quieren meter mano». Mi padre, orgulloso de toda la vida, intentó acudir con viejos colegas de la constructora. Pero en ese mundo los favores tienen memoria, y él debía más de los que podía pagar. Uno de ellos me buscó directamente, casi divertido, para contarme: «Tu papá me pidió que lo ayudara a conseguir un crédito. ¿Sabes qué le dije? Que primero limpie su nombre». Lucía, desesperada, intentó recuperar su antiguo brillo. Publicaba en redes fotos antiguas, frases motivacionales, como si pudiera borrar con filtros la realidad. Pero los mensajes privados que recibía eran distintos, gente preguntándole si era cierto lo del embargo, si en verdad estaba rentando cuartos como cualquiera. La vi una tarde en la plaza caminando con paso rápido, esquivando miradas. Ya no quedaba nada de la mujer altiva que se reía de mi casita de muñecas. Su maquillaje no podía tapar las ojeras ni el orgullo roto. Yo los observaba en silencio. Sabía que en su cabeza aún creían que todo era una racha pasajera, que en algún momento recuperarían la posición de antes. Pero la colonia no olvida. En México, cuando el honor se quiebra, las puertas se cierran una tras otra. Esa noche mi madre apareció de nuevo frente a mi departamento. Sus manos temblaban al tocar la puerta. Cuando abrí, me dijo casi en un susurro: «Mijo, aunque sea, préstanos un poco de dinero para empezar de nuevo». La miré a los ojos. Dentro de mí luchaban dos voces, la del hijo criado para respetar a sus padres, y la del hombre somobre, que sabía que el respeto no se mendiga, se gana. Solo respondí: «Mamá, yo ya aprendí a no confiar en papeles firmados por otros». Y cerré la puerta suavemente, dejándola con la súplica atrapada en los labios. Las noches se habían vuelto largas, casi interminables. El silencio de mi departamento contrastaba con el murmullo de la colonia, donde mi familia se había vuelto tema de sobremesa. Yo me recostaba en la cama mirando el techo con la caja metálica bajo la cama, como si fuera un cofre lleno de dinamita. Dentro estaban los recibos de pago, las copias de transferencias, hasta mensajes impresos, donde mi padre me agradecía por cargar con la hipoteca unos meses. Era suficiente para demostrar ante cualquiera que la casa jamás hubiera existido sin mi esfuerzo. A veces me preguntaba: ¿debo sacarlo todo a la luz? ¿Vale la pena exponerlos frente a los vecinos, frente a los socios, frente a los mismos que ahora cuchichean en la iglesia? Una parte de mí anhelaba hacerlo. Quería ver a Lucía tragarse cada palabra con la que me humilló, recordar su risa cuando me dijo: «Gracias, hermanito».
Ahora la casa es nuestra. Imaginaba su rostro al ver los papeles en manos de todos. Pero había otra parte de mí que dudaba, porque exponerlos no solo acabaría con su reputación, también los hundiría sin posibilidad de levantarse. Y aunque me habían traicionado, seguían siendo mi sangre. Mientras tanto, los rumores crecían. En el mercado alguien comentó que yo era el verdadero dueño y que mi familia lo había estafado. En la cantina un vecino me levantó la copa y me dijo: «Bien hecho, compadre. Así se les enseña a los que juegan sucio». Yo no respondí. Me limité a brindar y a sonreír apenas. Lo cierto es que cada día sentía más fuerte la tentación. Abría la caja, repasaba cada documento y me decía a mí mismo: «Con esto, los puedo acabar en un segundo». Una tarde, mientras volvía del trabajo, los vi desde lejos. Mis padres y Lucía estaban sentados en una banca de la plaza, compartiendo un lonche envuelto en papel aluminio. Sus rostros reflejaban cansancio, resignación. Ya no discutían, ya no se defendían. Solo estaban ahí como cualquier familia venida a menos. Y entonces pensé, tal vez lo peor no era que los vecinos supieran la verdad. Tal vez lo peor sería que yo mismo la soltara sin darles la oportunidad de seguir viviendo en la mentira que ellos crearon. Esa noche dormí poco, porque sabía que tarde o temprano tendría que decidir: ¿los destruyo con pruebas o los dejo morir lentamente en el silencio del desprecio? Todo cambió el día que apareció en la plaza una carta anónima pegada en el tablero municipal. No era un aviso común. Detallaba pagos, fechas, y con letra certera insinuaba que la familia González no dijo toda la verdad sobre la casa de Providencia. La plaza se llenó de miradas que buscan culpables, como quien busca sombra en día de sol. La señora de Labarrotes dejó caer la bolsa de pan, un niño soltó una carcajada que se volvió cuchillo, y dos hombres que jugaban fichas en la esquina hicieron silencio. Yo había salido a comprar tortillas, y al ver la nota mi corazón dio un vuelco. No porque la carta dijera algo nuevo, sino porque esa manera pública de exponerlo recordaba al precipicio que yo había contemplado muchas noches. Los días siguientes fueron una cascada de preguntas. En la iglesia alguien susurró: «¿Será verdad que su hijo pagó la hipoteca?». En la cantina un borracho proclamó que la familia había vivido una mentira. Mi madre se vino abajo. La humillación la consumía más que la falta de techo. Lucía vino a mí temblando y con rabia contenida. «Dijiste que no debíamos hacer nada», me recriminó en voz baja. La miré y sentí algo que no esperaba, una mezcla de ironía y pena. «Yo no pegué ninguna carta», dije. «Pero parece que alguien tenía prisa porque se supiera». Sus ojos se encendieron de sospecha. «¿Tú sabes quién fue?». «No», respondí. «Pero si quieres te ayudo a averiguarlo». Empecé a indagar en el mercado y en la cantina. La gente abría la boca con reticencia, pero una vendedora de flores me dijo a media voz: «Vi a una chica joven con gafas pegando avisos. Parecía nerviosa». La descripción encajaba con la nieta de una vecina que había discutido con Lucía. Una venganza ajena. Un tercero que quiso hacer justicia, o alguien disfrutando la caída. Con cada pista las piezas encajaban y a la vez confundían. Ya no manejaba solo el ritmo de la verdad. Otros bailaban al mismo compás con intenciones que no controlaba. Esa noche, al cerrar mi puerta, encontré un sobre deslizado por debajo, una sola hoja dentro con una frase que heló mi sangre: «Tú sabes más de lo que conviene. Decide antes de que lo haga otro». Mi pulso se aceleró. Alguien me obligaba a mover ficha. No se trataba ya de exponer o no. Se trataba de quién decidiría el final del juego. Al día siguiente fui a la plaza con excusa de comprar el periódico. Vi a una joven con gafas pegando avisos. Al acercarme negó haber escrito la carta: «Me pagaron para pegarla, no sé más». Su miedo mostró que alguien más movía los hilos. Esa noche apareció un sobre con una palabra: «Decide». No era amenaza explícita, pero la prisa porque la historia explotara quedó clara. Empecé a preguntar en la cantina y en la tienda, siguiendo nombres, rastreando quién pagó a la chica. Cada pista acercaba y complicaba el tablero. Venganza ajena, ajuste de cuentas o chantaje. Si otros contaban la verdad antes que yo, perdería el control del final. Decidí investigar, no exponer. Mover ficha con cuidado a mi tiempo. En mi mente la carta anónima seguía dando vueltas como un eco que no se apaga. ¿Quién más conocía los detalles? Solo yo. Y el abogado que había hecho el movimiento legal. Una tarde, mientras revisaba mis papeles en la oficina, encontré un sobre viejo con el membrete de la notaría. Dentro,
Había copias de documentos que nunca recordaba haber pedido, ajustes de fideicomiso, cambios de nombre, firmas de mis padres y de Lucía. En una esquina un sello del notario Ramírez, viejo amigo de la familia. De pronto todo encajó. Si alguien podía filtrar la información, era él. ¿Lo habría hecho para vengarse de mi padre? ¿O para cubrirse legalmente en caso de que yo hablara primero? El recuerdo me llevó años atrás, bautizos, bodas, reuniones, donde ese hombre brindaba a la mesa repitiendo que la familia lo era todo. Y sin embargo fue su pluma la que borró mi nombre de las escrituras. Pensé en confrontarlo. Imaginaba llegar a su oficina en el centro entre pilas de expedientes y olor a tinta fresca, poner los recibos sobre su escritorio y decirle: «Explícame cómo justificas esto». Pero también sabía que jugar esa carta podía volverse en mi contra. Los abogados siempre encuentran palabras para torcer la realidad, y mi mayor ventaja era que nadie sospechaba cuánto sabía realmente. Esa noche en la cantina, un viejo vecino se me acercó y con un tono bajo me dijo: «Dicen que tu papá está peleado con el licenciado Ramírez, que ya no se hablan. Algo pasó entre ellos». Ese comentario fue como gasolina al fuego. Y si la carta no era un ataque contra mí, sino un ajuste de cuentas entre ellos mismos. Mientras caminaba de regreso a casa, la ciudad parecía observarme: luces de neón, murmullos en las calles, vendedores de tacos gritando ofertas. Yo solo pensaba en un dilema: enfrentar al abogado y destapar toda la cloaca, o esperar y dejar que mis enemigos se devoraran entre ellos. Llegué a mi departamento, abrí la caja metálica, extendí los recibos sobre la mesa y me quedé viendo mi nombre repetido una y otra vez. Era mi pólvora, mi arma, mi escudo. Pero al fondo de mi cabeza resonaba una pregunta peligrosa: ¿y si alguien más, además de mí y del abogado, tenía copias? La primera llamada llegó un lunes al amanecer. El número era desconocido. Contesté medio dormido y una voz ronca me dijo sin rodeos: «Ya deja de guardar papeles. Habla tú, o hablaremos nosotros». Colgué, pero la sangre se me heló. No era la voz de un vecino ni de un cobrador, sonaba a alguien que conocía bien la historia y quería apurarme. Esa semana no pararon las señales. Un mensaje en mi buzón decía: «La verdad siempre sale con o sin ti». En la puerta de la oficina alguien dejó un sobre con una copia de uno de mis recibos, como si me recordaran que no era el único que los tenía. Yo no confiaba en nadie, pero empecé a sospechar que el abogado Ramírez jugaba doble. Si él había filtrado parte de los documentos, tal vez ahora buscaba empujarme a hablar primero para salvar su propio pellejo. Mientras tanto mis padres se consumían. En el mercado la gente les daba la espalda. En la iglesia ya nadie los saludaba de frente. Y Lucía, ella me buscó una noche con la cara desencajada y me dijo: «Hermano, por lo que más quieras, no nos hundas más». Su súplica era tardía. Yo no necesitaba gritar para vengarme. Bastaba con dejar que los rumores crecieran. Pero ahora alguien más había entrado al juego y eso cambiaba las reglas. Me serví un mezcal, encendí un cigarro y repasé todo en mi mente. Sabía que el que moviera primero decidiría la narrativa. Si hablaba yo, la colonia me vería como el hijo engañado que buscaba justicia. Si lo hacían otros, quizá terminaría siendo cómplice en su historia torcida. La tentación de sacar la caja de pruebas y mostrársela al barrio entero me quemaba las manos. Pero había otra idea rondando. ¿Y si la usaba no para humillarlos, sino para obligarlos a enfrentarme cara a cara por primera vez, sin máscaras? Esa noche, mientras la ciudad dormía, recibí otro mensaje anónimo en mi celular. «Mañana medianoche en la cantina, El Relámpago. Llega solo si quieres la verdad». Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Tal vez había llegado la hora de entrar en el juego, no como espectador, sino como protagonista. La cantina, El Relámpago, estaba medio vacía a esa hora. El reloj marcaba casi la medianoche y el humo de los cigarros flotaba como un velo sobre las mesas de madera. Me senté en una esquina con un vaso de tequila frente a mí, esperando. A los pocos minutos entró el licenciado Ramírez. No vestía el traje impecable de notario. Llevaba una guayabera blanca arrugada y el rostro cansado. Se acercó sin pedir permiso y se dejó caer en la silla frente a mí. «Ya sabes por qué estás aquí», dijo sin rodeos. Lo miré con frialdad. «Tú fuiste el que filtró los papeles, ¿verdad?» El abogado soltó una risa seca. «Yo solo encendí la chispa. El resto lo hizo el viento». Sentí rabia, pero la contuve. Pedí otra ronda de tequila y lo dejé hablar. «Mira, muchacho», continuó, «yo te borré de las escrituras porque tu padre me lo pidió. Legalmente todo estaba en regla.
Pero lo que no previó fue que el banco no perdona. Y ahora, si tú decides mostrar los recibos, ellos quedarán desnudos. ¿Y tú qué ganas con esto?, le pregunté. El licenciado bajó la voz. Protección. Si la verdad sale de ti, yo quedo como testigo, no como cómplice. Me quedé en silencio. Lo que me ofrecía era claro usarme como escudo para salvar su prestigio. En ese momento la puerta de la cantina se abrió y entró Lucía. Su cabello estaba desordenado, sus ojos rojos de llorar. Se acercó a nuestra mesa con paso tembloroso. «Ya basta», exclamó. «No quiero más cartas, no quiero más chismes. Hermano, si tienes algo que decir, dímelo de frente, no en murmullos». El silencio se hizo pesado. El licenciado se acomodó en la silla disfrutando el drama. Yo miré a mi hermana y sentí un nudo en la garganta, porque en ese instante entendí que la decisión ya no era solo mía. Había más manos empujando, más voces que exigían una verdad que no podía esconderse mucho más tiempo. Tomé el vaso de tequila, lo levanté frente a los dos y dije despacio: «Tal vez llegó la hora de que todos sepan quién pagó realmente por esa casa». Lucía me miró horrorizada, como si acabara de firmar su sentencia. El licenciado, en cambio, sonrió satisfecho. Y en esa cantina llena de sombras, supe que ya no había marcha atrás. Al día siguiente la noticia ya corría como pólvora. No tuve que mover un dedo. Bastó con la escena en el relámpago y la boca suelta del licenciado Ramírez para que el secreto se convirtiera en escándalo. En la plaza de Providencia se reunía la gente como si esperara un espectáculo. Las vecinas murmuraban entre rosarios, los hombres del taller mecánico comentaban entre risas, y hasta el panadero, que siempre guardaba silencio, dijo en voz alta: «Pues al final fue el hijo quien pagó la casa, no ellos». Mis padres caminaron esa tarde por la plaza con la cabeza gacha. Cada paso era una sentencia, cada mirada un juicio. Lucía trataba de mantener la dignidad, pero sus ojos rojos la traicionaban. Yo los observaba desde la banca con un café en mano. No dije nada. La colonia hacía el trabajo que yo había pensado hacer durante meses. Y en México, cuando el pueblo señala, no hay abogado ni misa que te salve. En la iglesia el padre intentó defenderlos. Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de los feligreses que ya habían elegido bando. Y el bando no era el suyo. El golpe más duro llegó cuando un ex socio de la constructora, don Evaristo, se plantó frente a mi padre y le dijo con desprecio: «Usted me pidió confianza, ingeniero. Ahora veo que ni a su propio hijo respetó». Ese comentario fue como un martillazo. Mi padre, que toda la vida caminó con el pecho inflado, bajó la mirada y no supo responder. Esa noche Lucía apareció en mi puerta otra vez. No traía maletas ni lágrimas, solo un silencio pesado. Se quedó parada y al fin me dijo: «Lo que hiciste nos destruyó». Yo la miré fijamente. «No, Lucía. Lo que destruyó a la familia fue lo que ustedes hicieron el día que me borraron de la escritura». Ella no contestó. Dio media vuelta y se fue, dejando en el aire la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Me acosté pensando en algo extraño. La venganza ya no era mía. Ahora era de toda la colonia, que los había condenado sin necesidad de que yo levantara la voz. Y mientras cerraba los ojos me pregunté: ¿sería ese el final que había buscado, o todavía quedaba una jugada más en el tablero? La caja metálica seguía bajo mi cama intacta, esperándome como un testigo mudo. Cada noche la abría, extendía los recibos sobre la mesa y contemplaba mi nombre repetido una y otra vez en las letras de pago. Era como mirarme en un espejo que me recordaba: tú fuiste el verdadero dueño. La colonia ya había dictado sentencia moral. Mis padres y Lucía vivían bajo la sombra del desprecio, sin crédito, sin respeto, sin techo propio. Pero dentro de mí había una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Era suficiente? Si entregaba esos documentos al banco, al juzgado o a la prensa local, su caída sería definitiva. Nadie podría volver a decir que fue un malentendido. Quedaría claro que me borraron de manera premeditada, que la traición fue legal pero inmoral. Imaginaba el rostro de mi padre enfrentando a un juez, la voz temblorosa de mi madre explicando lo inexplicable, el silencio de Lucía cuando el notario Ramírez tratara de justificar la trampa. Esa visión me producía un placer frío, pero también un cansancio extraño, porque en el fondo ya no necesitaba más pruebas. El verdadero castigo no era la ruina legal, sino verlos caminar por la colonia con la vergüenza pegada como una segunda piel. La cárcel del qué dirán es más cruel que cualquier celda. Esa noche salí a caminar. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, con luces de neón,
reflejadas en los charcos de la lluvia reciente. Pasé frente a la antigua casa, las ventanas selladas, el jardín abandonado, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier pleito. Recordé cómo me sentía al llegar cansado del trabajo y encender la luz de la sala, orgulloso de cada ladrillo. Esa casa ya no existía para mí. Lo que existía ahora era mi libertad, mi independencia, mi dignidad intacta. Cuando regresé a mi departamento me serví un tequila y me quedé observando la caja metálica cerrada. No la abrí esa vez. Me limité a colocarle encima las llaves de mi nuevo hogar, porque entendí que la verdadera decisión no era si los destruía más, sino si yo me liberaba de ellos de una vez por todas. Me buscaron una tarde gris cuando el cielo de Guadalajara amenazaba tormenta. Tocaron mi puerta sin insistencia, como quien ya no tiene fuerza ni derecho. Abrí, y ahí estaban los tres: mi madre con el rebozo empapado, mi padre con la mirada perdida, y Lucía con un rastro de maquillaje corrido en las mejillas. Entraron sin que yo lo pidiera. Se sentaron en la mesa pequeña de mi comedor, rodeados de muebles modestos pero firmes, cada uno pagado con mi esfuerzo. El silencio era tan pesado que hasta el reloj de la pared parecía burlarse con cada tic-tac. Fue mi padre quien habló primero con voz ronca. «Hijo, cometimos un error. Quisimos asegurar la casa para la familia, pero lo hicimos mal». Lo miré fijo. «No fue un error, papá. Fue una decisión. Me borraron de mi propia vida». Mi madre lloró en silencio. «Mijo, no entiendes. Era por tu hermana, para que tuviera dónde vivir, para que no sufriera». Lucía levantó la cabeza con rabia. «Tú solo piensas en papeles y dinero. Yo soy tu sangre. No valgo más que una escritura». La rabia me atravesó, pero hablé con calma. «Lucía, lo que vale la sangre es el respeto. Y ese lo perdieron el día que decidieron reírse de mí mientras firmaban a mis espaldas». El silencio volvió a cubrir la mesa. Afuera las primeras gotas de lluvia golpeaban el vidrio. Saqué la caja metálica y la puse frente a ellos. No la abrí, solo la dejé ahí como un recordatorio. «Aquí está todo: recibos, mensajes, pruebas. Con esto puedo destruirlos legalmente si quiero». Mi madre sollozó más fuerte. Mi padre apretó los puños. Lucía se quedó inmóvil, como si su orgullo la hubiera abandonado. Entonces dije lo que llevaba meses guardando: «No lo voy a usar. No necesito que un juez les quite lo que ya perdieron solos, su honor». Mi padre me miró con ojos apagados. Tal vez esperaba un castigo peor, tal vez no comprendía que el peor castigo era mi indiferencia. Me levanté y abrí la puerta. Se acabó. No me deben explicaciones, ni yo les debo perdón. Cada quien cargará con lo que decidió. Salieron despacio como sombras bajo la lluvia. Lucía se detuvo un instante, como queriendo decir algo, pero al final se fue sin abrir la boca. Cerré la puerta y sentí que por primera vez, en mucho tiempo, mi casa estaba en paz. El tiempo pasó, y con él se fueron apagando los rumores. La colonia encontró nuevos chismes: un político corrupto, un vecino que se fugó con la comadre. Pero la mancha en el apellido González nunca desapareció del todo. Yo, en cambio, aprendí a vivir ligero. Mi departamento pequeño se volvió mi templo: paredes limpias, silencio propio, la tranquilidad de saber que cada rincón me pertenecía sin condiciones. A veces cocinaba unos tacos de carne asada y me servía un mezcal, disfrutando la simpleza de no deberle nada a nadie. De vez en cuando pasaba frente a la vieja casa. El jardín estaba seco, las ventanas cubiertas de polvo, y en la entrada un candado oxidado brillaba bajo el sol. Era como ver un monumento a la traición, un recordatorio de que el papel puede borrar nombres, pero no puede borrar la memoria. Mis padres y Lucía seguían por ahí, sobreviviendo en rentas pequeñas, cargando con la vergüenza de haber perdido algo más valioso que una propiedad: el respeto de su comunidad. Yo ya no buscaba venganza, porque entendí que la vida se encargaba sola de ajustar cuentas. Una noche de lluvia, sentado junto a la ventana, me sorprendí sonriendo al recordar las palabras de mi padre: «La familia siempre va primero». Y pensé en lo irónico que era que al poner primero a unos habían perdido a todos. Lo que me quedó claro es que el verdadero triunfo no fue verlos caer, sino aprender a poner mis propios límites. Descubrí que confiar ciegamente es como dejar la puerta abierta en una ciudad llena de ladrones. Tarde o temprano, alguien entra y se lleva lo que más amas. Hoy duermo tranquilo, no porque gané una batalla, sino porque recuperé algo que no tiene precio: la libertad de decidir quién entra y quién se queda fuera de mi vida. El honor al final no está en las escrituras ni en las paredes de una casa.
El honor está en mantener tu palabra, en no traicionar a quien te sostiene. Y esa fue la lección más dura que mi propia sangre me enseñó. Cierro esta historia con una certeza: la casa se perdió, pero la paz regresó. Y cuando escucho el viejo farol parpadear en la calle, ya no me da ansiedad. Me recuerda que las sombras siempre vuelven, pero que esta vez soy yo quien controla la luz. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu familia después de una traición así, o cerrarías la puerta para siempre? Déjamelo en los comentarios. La sangre no siempre garantiza lealtad. ¿Qué vale más para ti, el honor o la familia? Escribe tu opinión. Abajo, quiero leerte. Si esta historia te atrapó, dale like. Suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos contando verdades que duelen, pero que todos necesitamos escuchar. Ellos me borraron de su vida con una firma. Yo los borré con un silencio. ¿Tú qué habrías hecho? Comenta y comparte este video.